Saludos ingeniera y compañeros. Al igual que todos en esta semana, pues vamos a estar trabajando en el tema de rectas paralelas y perpendiculares. Las rectas paralelas. Podemos definir las rectas paralelas como aquellas rectas vistas en un plano cartesiano que están una a la par de otra. No existe una medida específica de cuánta distancia debe existir dentro de una y otra. Lo único que se debe garantizar es que si estas rectas nosotros las prolongamos hacia más infinito o menos infinito, nunca se van a intersectar entre sí. Esa es la definición de las rectas paralelas, como el ejemplo que nosotros vemos aquí. Tenemos dos rectas que son inclinadas, sin embargo, pues no se van a unir entre sí en ningún punto, ya sea hacia más infinito o menos infinito. Con facilidad podemos nosotros identificar cuando dos rectas son paralelas si conocemos sus ecuaciones. Entonces, si conocemos las ecuaciones de estas rectas, podemos comparar un elemento de las ecuaciones, específicamente con la pendiente. Si tenemos dos ecuaciones de dos rectas donde nos damos cuenta o podemos identificar que las pendientes de estas ambas ecuaciones de las dos rectas son iguales, aquí podemos definir que entonces las rectas son paralelas. Una vez más, podemos identificar que dos rectas son paralelas cuando tenemos la ecuación de la recta de cada una de estas rectas y verificamos la pendiente y estas son iguales entre sí. Así podemos definir que un par de rectas son paralelas. Aquí tenemos algunos ejemplos de rectas paralelas entre sí. En el primer ejemplo podemos observar que tenemos una recta de color azul y una recta de color rojo, que están colocadas aquí matemáticamente con la ecuación de la recta básica, y igual a mx más b. En este caso sabemos que m, que es acompaña a la x, es la pendiente, y podemos verificar que en la recta de color azul nos dice que y es igual a 2x más 3. Y si vamos a la parte de la recta roja, también tenemos que y es igual a 2x más 1. Como podemos darnos cuenta, el número que acompaña a la x, que es la pendiente, es el número 2. Y en ambas rectas es lo mismo, en la azul y en la roja. Por lo tanto, como la pendiente es la misma en ambas rectas, podemos decir que son paralelas, sin necesidad de graficarlas. Ahora, en este lado de acá tenemos exactamente lo mismo, en estas gráficas azules, donde la primera es y es igual a 3x más 4 y la segunda es y es igual a 3x menos 5. Una vez más, el número que acompaña a la x, que es la pendiente, es el mismo, es el número 3, por lo tanto las rectas van a ser paralelas. Así podemos definir nosotros entonces si las rectas son paralelas a raíz de sus ecuaciones de la recta. Rectas perpendiculares. Con la palabra perpendicular nosotros ya sabemos que se refiere a algo que está recto con respecto de algo más. Y con recto nos referimos a específicamente un ángulo recto como lo es 90 grados. Entonces podríamos definir las rectas perpendiculares como dos rectas que cuando se intersectan entre sí forman entre ellas un ángulo recto, 90 grados. En este ejemplo que nosotros vemos acá, podemos darnos cuenta que a pesar de que las líneas están inclinadas, cuando se intersectan entre sí, tenemos la formación de un ángulo de 90 grados. Por eso podemos definir que estas rectas son perpendiculares entre sí. ¿Cómo saber si dos rectas son perpendiculares? Es decir, yo puedo tener simplemente los datos matemáticos de dos rectas y definir si éstas en algún punto van a ser perpendiculares entre sí. Pues para esto lo hago igual que con las rectas paralelas, con ayuda de su pendiente. En este caso, si yo tomo las dos pendientes por separado de ambas rectas y las multiplico entre sí, si esa multiplicación me da menos 1, eso quiere decir que las rectas son perpendiculares entre sí. Aquí tenemos un ejemplo. Veamos que tenemos una recta roja y una recta azul. La recta roja tiene como ecuación de la recta y es igual a 3x menos 2. Y la recta de color azul tiene como ecuación de la recta y es igual a menos 3x más 1. Entonces, en la primera, en la roja, su pendiente sería 3. Y en la segunda, su pendiente sería menos 1/3. Y si yo hago la multiplicación de 3 por menos 1/3, voy a obtener menos 1. Y ese menos 1 pues me entrega a mí
la comprobación o prácticamente la señal de que estas dos rectas son perpendiculares entre sí. Entonces esto sería un método para realizarlo sin graficarlas. Bien, veamos un par de ejemplos acerca de estos temas que son las rectas paralelas y perpendiculares. Ejemplo número 1. Determine si las dos ecuaciones representan líneas que son paralelas, perpendiculares o ninguna de ellas. En este caso estoy tomando el ejercicio 25 de los asignados a resolver. Y las dos ecuaciones son las siguientes. 2x menos y es igual a 4, menos x más 4y es igual a 4. Entonces hay que realizar una comprobación de entre estas dos rectas para verificar si son paralelas, perpendiculares o ninguna de ellas. Veamos entonces. Para esto debemos recordar que la manera más fácil de identificar esto es escribir la ecuación en el formato y es igual a mx más b. Y recordar que si son paralelas, las pendientes van a ser iguales. Y que si son perpendiculares, la multiplicación de las pendientes me tiene que dar menos 1. Entonces mi misión va a ser primero escribir estas ecuaciones que me están dando en el formato y es igual a mx más b. Y luego de eso verificar si las pendientes son iguales o si al multiplicarlas obtengo menos 1 para determinar si son paralelas o perpendiculares. Entonces, cuando yo reescribo estas dos ecuaciones en el formato y es igual a mx más b, obtengo lo siguiente. La primera, que es 2x menos y igual a 4, me queda y es igual a 2x menos 4. La segunda, que es menos x más 4y igual a 4, se reescribiría como y es igual a un cuarto de x más 1. Y aquí ya tengo yo en el formato con el cual puedo analizar las pendientes. Y en este caso me doy cuenta que la pendiente de la primera recta es 2 y la pendiente de la segunda recta es un cuarto. En primer lugar puedo observar que no son iguales. Las pendientes no son iguales. Y en segundo lugar puedo corroborar que si las multiplico entre sí, 2 por un cuarto me queda un medio. Entonces yo puedo concluir que las rectas simplemente se intersectan, pero no son ni perpendiculares ni paralelas. Es decir, no se cumplió ninguna de las dos reglas que yo aprendí. Las rectas se interceptan entre sí, pero no son perpendiculares. Esa es mi conclusión. Aquí tenemos entonces la resolución del ejemplo número 1. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 2. Una vez más, determinar si las dos ecuaciones representan líneas que son paralelas, perpendiculares o ninguna de ellas. Para esto tomamos el ejercicio 29 de los asignados. Entonces, tenemos dos ecuaciones. Y es igual a un medio de x más 6 y la siguiente ecuación, menos 2x más 4y es igual a 8. Una vez más, debemos recordar que la manera más fácil de guiarnos al resolver estos ejercicios es escribir las ecuaciones que nos dan en el formato y es igual a mx más b. Y no olvidar que si al escribirlos con este formato y igual a mx más b, yo puedo verificar que las pendientes son iguales, significa que mis rectas son paralelas. Y si al multiplicar estas dos pendientes obtengo menos 1, las rectas van a ser perpendiculares entre sí. Entonces pues hagamos el primer paso, escribir estas dos ecuaciones en el formato y es igual a mx más b, que prácticamente la primera ya no la dan en ese formato, entonces ya no la tocamos, nos pasamos a la segunda. Y la segunda nos quedaría de esta forma, y es igual a un medio de x más 2. Ahora, me estoy dando cuenta que al reescribirlo de esta forma, las pendientes son iguales. La primera ecuación es y es igual a un medio de x más c y la segunda es y es igual a un medio de x más 2. Las pendientes son iguales. Entonces, al ser las pendientes iguales, yo sé que tengo aquí que las rectas van a ser paralelas. Pero si yo quiero ayudarme aún más de una gráfica, lo puedo hacer. Y tengo aquí lo siguiente, las dos gráficas. Cabe mencionar que estas gráficas están hechas con la aplicación Desmos, una aplicación muy buena para hacer gráficas.
Y aquí vemos que tenemos colocadas las dos ecuaciones. Y es igual a 1/2 de x más 6 y la otra es y igual a 1/2 de x más 2. Podemos verificar que las pendientes son iguales una vez más y las rectas pues tienen este aspecto. Entonces concluimos que las rectas son paralelas. En este caso pues se realizaron dos resoluciones en las que aplicamos nuestros conceptos y verificación. Siempre recordar que dos rectas son paralelas cuando se prolongan, pero sin embargo no se tiene ninguna intersección entre ellas. Y dos rectas son perpendiculares cuando al intersectarse entre sí forman un ángulo recto, específicamente de 40 grados. Entonces, ahí estamos. Hemos terminado el tema. Espero haya sido de su agrado. Se cuidan.